Gracias a Dios por esta bendición que nos da y esta oportunidad que nos da de recibir el pan, la palabra de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Y hoy continuamos con la serie El fruto del Espíritu. Hoy veremos el tema número 6, que se titula así: El fruto del Espíritu es benignidad. Y leemos Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Ya lo tiene? Bueno, esperar un momentito más para encontrar Gálatas 5, 22 y 23. Leemos, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estudiar y meditar en el fruto del Espíritu nos llena de esperanza. No sé tú, pero a mí me ha llenado de esperanza el ir viendo cada elemento del fruto del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué nos llena de esperanza? Porque al estudiarlo nos damos cuenta de que tenemos la capacidad para llevar a cabo todo aquello que el Señor espera de nosotros. Una cosa es un mandamiento y ahí te las arreglas como puedas, y otra cosa es una expectativa. Eso es lo que Dios tiene para con nosotros, tiene expectativas, así como el sembrador que siembra una semilla, que está al cuidado de esa semilla que sembró, pues tiene expectativas, y no son expectativas de otro planeta, simplemente que dé fruto. Bueno, así Dios, que ha sembrado la simiente, su simiente en nosotros, Él tiene expectativas de nosotros, y es que reproduzcamos el carácter de Cristo. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:30, mi yugo es fácil, o sea, es un yugo, es una carga. Pero dice Jesús, es fácil y es ligera. ¿Por qué? Porque no la llevamos nosotros, la llevamos a través del Espíritu Santo. Esa capacidad, repito, no fluye de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en nosotros mismos no hay nada bueno. En nosotros mismos no hay amor genuino, no hay bondad genuina, no hay paz genuina. Pablo dijo en Romanos 7:21, el mal está en mí. Descubre el mal que hay en ti, según la Biblia, ¿no? Es lo que dice la Biblia. No hay ningún campeón, lo que hay es mal en nosotros. Ahora, ¿de dónde fluye la capacidad para llevar el yugo de Cristo? La carga de Cristo, ¿de dónde fluye? Bueno, fluye de Cristo mismo. Ahí sí aplica, de Cristo que está en nosotros, desde ahí, a través de su Espíritu, fluye el llevar a cabo las expectativas del Señor. Por eso esta serie y lo que estamos viendo en Gálatas 2 se llama el fruto del Espíritu. No es el fruto de David, el fruto de José, el fruto de Juan, no, es el fruto del Espíritu, es su fruto en mí, porque en mí solamente hay el mal. Y hoy veremos el quinto elemento del fruto del Espíritu, que es la benignidad. ¿Puedes decirlo? Benignidad. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas esta palabra benignidad? Pueden venir muchas cosas, y a veces a mi mente vienen cosas un poco raras. Pero mientras que yo trataba de pensar benignidad, algo que viniera a mi mente así rápido, lo que vino a mi mente fue un tumor. Hay tumores malignos, los cuales también son cancerosos, pueden dañar a una persona, pueden incluso matar a una persona. Y hay también tumores que les llaman benignos. Ahora, si te pones a pensar en los tumores benignos, estos no matan a las personas, tampoco le hacen daño a las personas, pero tampoco le aportan nada bueno a las personas, al cuerpo. Simplemente están ahí, como decía mi abuelita de Oquis. Ahí están nada más, los tumores. A esa clase de benignidad, como el tumor benigno, no es a la que se refiere Gálatas, no es a la que se refiere la palabra, ni a la que vamos a hacer referencia demasiado durante esta enseñanza. ¿Por qué? Porque es hasta peligrosa. Por un lado, en el cuerpo pues no hace nada, pero en el cuerpo de Cristo, alguien quien percibe la benignidad, así como el tumor benigno, pues no solo no aporta nada, sino que puede llegar a ser peligroso para la misma persona. Vamos entonces a ver qué es a lo que nos estamos refiriendo y nos referiremos durante esta enseñanza. Vayamos a ver algunas definiciones. Está, por ejemplo, la definición de la palabra benigno, que deriva del latín benignus, se compone de dos palabras, bene, que significa bueno, y genus, que significa nacido. De ahí viene la palabra gen o genes. Por lo tanto, etimológicamente significa algo concebido o creado para el bien. Esta palabra en el latín. Hay otra definición y es esta: la benignidad es el estado de bueno correspondiente a algo. Representa benevolencia, humanidad, piedad y paz. Es normalmente utilizado en contraposición al término maligno, que es utilizada para describir a la maldad y a la dureza.
En el texto bíblico, en Gálatas que estamos viendo, se utilizó la palabra griega krestotes y significa disposición de corazón. Fíjate cómo los términos bíblicos llevan obviamente un énfasis espiritual, llevan un énfasis más hacia lo que la palabra de Dios dice y el carácter de Dios. Es disposición de corazón o bondad en los hechos. Es amabilidad, es gentileza, es dulzura, es cortesía. Todo eso, mis hermanos, son actitudes que se manifiestan en hechos, en actos. Y podemos ver en estas definiciones que tanto benignidad como servicio van de la mano. Benignidad y servicio van de la mano. Por ejemplo, en 1 Corintios 13, en donde utiliza esa misma palabra, krestotes, vinculada al amor, dice, el amor es benigno. Y veíamos en la segunda enseñanza de esta serie que benigno, y el amor es benigno, significa que es esa persona quien no busca su propio bien, sino que busca el bien de la otra persona. Es no buscar mi propio bien, sino buscar el bien de la otra persona. La benignidad es una cualidad de Dios, es parte de la naturaleza de Dios, así como cada una de los elementos del fruto del Espíritu que hemos visto. Si vas conmigo al Salmo 34, versículo 8, veremos cómo a Dios se le describe como benigno, como bondadoso, porque es parte de su naturaleza. Salmos 34, versículo 8. Y de este salmo hemos hecho una canción que es muy linda y espero que la cantemos pronto. Y ahorita que leamos el salmo te vas a acordar de esta canción. Salmo 34, 8 dice así: gustad, o sea, experiméntalo, vívelo, pruébalo, así como el pan que te vas a llevar al ratito. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Somos dichosos de confiar en un Dios que es benigno. Y vamos a ver para con quiénes es benigno. Ahora, decíamos que según esta definición de 1 Corintios 13 del amor, decíamos que el amor benigno no busca el bien del otro, busca el bien del otro en lugar del bien propio. Y Dios no necesita nada. O sea, Dios no necesita hacerse bien a sí mismo, porque Él es Dios, Él es completo, Él es perfecto. Sin embargo, a pesar de eso, Dios creó todas las cosas. Y la benignidad de Dios se hace evidente desde la creación. Cuando vamos a Génesis, vamos viendo cómo cada vez que Dios creaba algo, dice Génesis, y vio Dios que era bueno. Ahí estaba manifestando Dios su creación y benignidad, conectada con la benignidad. Y creaba otra cosa y veía Dios que era bueno, creaba otra cosa hasta que llegó a crear al hombre y dice la palabra que esto, dijo Dios, es bueno en gran manera. Y vemos la benignidad de Dios manifestada desde la creación. Y vemos en Hechos capítulo 14, versículo 17, cómo se asocia la creación de Dios y el sustento de la creación de Dios con su benignidad. Hechos 14, 17. Porque existe esta teoría de que Dios creó las cosas y después se desapareció y ahí dejó las cosas, pues que se las arreglen cada quien como pueda. Pero un principio que nosotros vemos en la palabra, y aquí lo vemos en Hechos 14, 17, es que Dios da testimonio de sí mismo no solo al crear todas las cosas, sino al sustentar todas las cosas. Dime tú qué poder humano hace que la tierra se mantenga girando sobre su propio eje. Ni el hombre más poderoso. ¿Quién lo hace entonces? Es Dios. Y no es un accidente, no fue una explosión. Es Dios mismo quien creó todas las cosas y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 14, 17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Cuál es el testimonio de Dios? El que leímos en Salmos 34, 8, que Él es bueno. ¿Cuál es su testimonio y cómo se muestra? Dice, haciendo bien. ¿Cómo? Dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Eso hace Dios. Él crea todas las cosas, Él sustenta todas las cosas y así da testimonio de su benignidad. Así da testimonio de su bondad. Así que el aire que respiramos, a ver así, ese aire que respiramos, la lluvia del cielo que va a llegar, dicen los meteorólogos pronto, el hecho de que la tierra, como dije, esté orbitando, la luz, el sol, todas estas y más son evidencias de su benignidad. Y solo por mencionar algunas de las muestras de la benignidad de Dios. Y es que Él está constantemente favoreciendo a sus criaturas. O sea, no solo a nosotros, la raza humana, sino a su creación. Constantemente Dios está favoreciendo
a sus criaturas, está buscando el bien de sus criaturas. Reconocer la benignidad de Dios, así como lo estamos haciendo ahora, hace evidente algo, hace evidente nuestra maldad. Cuando engrandecemos la bondad de Dios, la benignidad de Dios, la amabilidad de Dios, esto, mis hermanos, hace evidente mi maldad, no sé tú, se nota más mi maldad. Y es lo que afirma la palabra en Romanos capítulo 13, versículo 12. Yo sé que tú no veniste a escuchar un mensaje motivacional. Para esto acaba de venir un chico barbón pelirrojo allá en la Arena Theater, aquí en Houston, a dar una conferencia para empoderar y que quién sabe qué, y que tú puedes. Bueno, ahí está en Arena Theater y costó una buena lana el boleto, por cierto. Me dijeron por ahí, no fui, por supuesto. Y hay quienes creen que ese es un predicador, pero mira, yo mejor voy a la Biblia y veo en Romanos 3, versículo 12, qué es lo que dice acerca de mí, qué es lo que dice acerca del hombre. Dice Romanos 3, 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Me estás oyendo? No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, es lo que dice la palabra. El mal está en mí no mora el bien, todos nos desviamos, no hago lo bueno. Y es que esto fue generado a causa de una decisión que se tomó en el Edén. Y casi en cada enseñanza hemos hecho referencia a eso que ocurrió en el Edén. Dios le puso solo una restricción al hombre, a Adán, quien era perfecto. Todo era perfecto, su ámbito, todo era perfecto, pero él desobedeció y tomó esa decisión de desobedecer a Dios, y gracias a esa decisión de Adán, de escuchar a su mujer en eso, pues ahora la raza humana está contaminada por el pecado. Romanos 7, 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Eso dice la palabra. Por esto, el tratar de servir a Dios, el tratar de vivir incluso una religión desde nuestra carne, nos destina al fracaso. Jesús dijo, todo lo que nace de la carne genera muerte, mas lo que nace del Espíritu genera vida. Así que cuando hablamos de hacer las cosas en la carne, pues ahora nos explicamos por qué ha habido devastación alrededor de nosotros. ¿Pero por qué? Si yo voy a la iglesia, sí, pero vives en la carne. Por esto hay devastación, porque en mi carne no mora el bien. Así que al ver la benignidad de Dios por un lado y ver la maldad del hombre, nuestra maldad, no sé tú, pero yo me pregunto, ¿cómo es posible que Dios no nos haya aniquilado? Que Dios no nos haya destruido. Porque Dios no necesita nada. ¿Cuántos dicen amén? Él es Dios. Y Él es bueno y Él es santo y nosotros malvados, y pues la consecuencia natural sería que Dios acabara con lo malo, ¿no? O sea, si tú ves una cucaracha en tu casa, pues no la dejas, ¡ay, qué bonita la cucaracha! ¡Ay, qué buena! Mírala, tómale foto para el Facebook, ¿no? Y que me camine por aquí, ¿no? ¿No? O sea, ¿qué es lo que haces? ¡Pum! Aniquilas la cucaracha, ¿no? O le echas, si eres más nice, le echas acá insecticida, ¿no? Si eres más de los míos de barrio, pues le das un chanclazo, ¿no? Pero ¿cómo es posible entonces que Dios no nos haya consumido siendo Él benigno y nosotros malvados? Jeremías nos responde en su libro Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, y nos dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. Por eso nada más. Misericordia es benignidad. Es no darle a alguien el castigo que merece. Y el salmista en Salmo 118:1 hace eco de las palabras de Jeremías y dice, alabad a Jehová. ¿Habrá motivos para alabar a Dios? No para estar así, un grito de júbilo. ¿Habrá motivos para alabar a Jehová? Y el salmista nos responde y nos dice, porque Él es bueno. Ay, pero si sigo en el mismo trabajo, sigo en la misma casa. Mira, Él es bueno porque para siempre es su misericordia. Él es bueno, siempre que vemos la bondad de Dios, la benignidad de Dios, va vinculada a esto que es misericordia. Misericordia es no dar el castigo que alguien merece. ¿El castigo cuál era? Que así como la cucaracha, ahí quedemos, ¿no? Pero por su misericordia no hemos sido consumidos. Piénsalo, desde el principio vimos cómo Dios estaba mostrando su benignidad, creando todas las cosas, sustentando todas las cosas. ¿Y qué pasó cuando Adán y Eva pecaron en el Edén? Desobedecieron a Dios. La única restricción, como dije, que les puso, la desobedecieron, la transgredieron. Y siendo Dios bueno, siendo Dios santo y justo, creo que nadie hubiera reprochado que el Señor les hubiera volteado la cara, que dijera, no quiero hablar con ustedes. ¿O tú qué crees? Hubiera sido justo, ¿no?
Que Dios, mira, yo te puse en este huerto para que lo labrares, no te falta absolutamente nada, te di una ayuda idónea, o sea, todo, lo único que te dije que no hicieras, lo hiciste. ¿Sabes qué? No te quiero ver. Pero Dios no hizo eso. Dios mostró su benignidad. ¿Sabes cómo? Con el simple hecho de hablar con ellos. Hay quienes dicen, el hombre está muerto en sus delitos y pecados y no puede responder a Dios hasta que Dios lo haga nacer de nuevo. Bueno, eso dicen algunos. Pero yo veo ahí en el Edén, Dios hablando con los pecadores. Y los pecadores respondiéndole a Dios. Y vemos ahí a Dios dialogando con ellos, tratando de hacerlos entrar en razón. Y diciéndole, oye, ¿por qué te escondes? No, es que tuve miedo. Y empieza el diálogo del muerto, pero que eso es un lenguaje analógico. Aquí estamos viendo a un pecador pues respondiendo a Dios. Y no solo Dios habló con los pecadores desobedientes, Adán y Eva. ¿Te has detenido a pensar en esto? ¿Qué ocurrió después cuando vio que estaban vestidos con hojas de higuera? Dice la palabra que Dios les dio pieles, les dio vestido de pieles de animales. Dios fue, para que me entiendas, y les compró el outfit a Adán y a Eva. Quítense esas hojas y aquí está lo que yo proveo para ustedes. O sea, no sé tú, pero a mí me vuela la cabeza, ¿no? No solo habló con ellos, sino que además dio provisión de vestidos. Dios mismo sirviendo a criaturas pecadoras. Tal vez podría caber en nuestra mente el hecho de Dios sirviendo a alguien que se porta bien, pero Dios sirviendo a un desobediente, a un ingrato, a un pecador, a un transgresor. Mis hermanos, ese es nuestro Dios. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Cada acto de benignidad del Padre, después del pecado de Adán, es con un propósito. Desde un principio, Dios dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, Él tenía un plan, Él tiene un plan, porque Él es eterno. Y mis hermanos, quizás no lo podemos entender, pero a Dios no se le ha escapado nada de la mano. Él tiene conocimiento de todas las cosas, y cada acto benigno del Padre, después del pecado, también es con un propósito. Romanos capítulo 2, versículo 4. Vayamos a ver cuál es este propósito. Romanos 2, versículo 4. Dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad? ¿Subrayas esa palabra? Benignidad. Paciencia y longanimidad, ignorando, otra vez está esa palabra, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esas riquezas de su benignidad tienen que ver con su creación, cómo Él sustenta las cosas, pero también todo esto tiene el propósito de ¿qué? De guiar al hombre al arrepentimiento. Dios no nada más está derrochando benignidad así porque estamos así como, tenemos pan, pásale, no. Sino que Dios tiene un propósito para con esa benignidad y es guiar al hombre al arrepentimiento. Fíjate cómo concuerda la voluntad de Dios con las acciones de Dios. Y aquí hay algo para aprender, A veces nosotros deseamos algo, tenemos un propósito y decimos, estaría bueno que hiciera esto, voy a aplicarlo aquí. Estaría bueno que empezara a congregarme ya de manera frecuente, ya constante, que estuviera discipulándome, que estuviera, orando más, leyendo más la palabra. Creo que es buena idea, ¿no? Sobre todo si somos cristianos. Y ahí está el buen propósito, buena voluntad, qué bueno. Pero empieza el lunes y nuestras acciones no tienen nada que ver con lo que nos hemos propuesto. Bueno, ¿sabes cuándo vamos a llegar acá? Nunca. Y se pasan los años y vaya que el tiempo se pasa rápido, ¿no? Y a veces veo personas y digo, wow, ya 4 años que iniciamos la congregación y tal persona sigue como cuando arrancabas los coches, nomás no arrancan, ¿no? Bueno, es hora de, pero los oyes hablar y dicen, no, sí tengo un buen propósito, ok, bueno, y las acciones, pero Dios no. La voluntad de Dios coincide con sus acciones, o sus acciones coinciden con su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Según la palabra, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo son sus acciones? De benignidad, para guiar al hombre al arrepentimiento. Ahora, hablar de arrepentimiento nos habla de algo, nos habla de lo que decía hace un momento, yo estoy mal. Cuando tú le dices a alguien, arrepiéntete, le estás diciendo, estás mal. Quitar el mensaje de arrepentimiento, ¿sabes cómo se ve? Tú eres campeón, tú eres lo máximo, sueña en grande y toda esta baratija de evangelio, ¿no? Pero
Hablar de arrepentimiento es decir, estás mal. Y cada uno de nosotros, pues tenemos aspectos en nuestra vida que merecen y valen la pena poner atención y ser cambiado. Y necesitamos arrepentirnos. ¿Qué es arrepentimiento? Pues una manera simple de ponerlo es esto. Es un cambio de mente reflejado en un cambio en las acciones. Eso es arrepentimiento. Cambio mi manera de pensar respecto a algo. Y después mis acciones se mueven en cuanto a ese cambio de manera de pensar. Un ejemplo, vas manejando y de pronto ves un camino y te metes por ese camino y ves, después de manejar por un ratito, ves un letrero que dice wrong way, así, en grande, ¿no? Rojo y así unas letras así, wrong way. Entonces tú recibes esa información, la ves y dices, ok, voy al revés, estoy mal. Entonces, ¿qué haces? ¿Sigues derecho? Si sigues derecho, olvídate del policía que te va a dar una multa. Que venga un auto, en el sentido que es correcto para él y te encuentre de frente, ¿sí? Pero mis hermanos, es darme cuenta de que estoy mal y hacer un U-turn, hacer acciones. De nada sirve que me la pase en wrong way toda mi vida diciendo voy mal, yo sé que estoy mal. ¿Conoces personas así? No, yo sé que estoy mal, pastor. ¿Ok? ¿Y luego? No, es que yo sé, pastor, que eso que yo hago no, nada que ver. ¿Y luego? Ore por mí. Pues sí, oro por ti, pero si saliendo no haces un U-turn, no te arrepientes de verdad, pues aquí seguiremos por los siglos de los siglos. Amén. Así que arrepentimiento implica reconocer que algo está mal. Y en el caso del hombre, quien pecó, todo está mal. Es como que unas cositas por aquí, otras por acá. No, todo está mal. Esas pieles de animales inocentes que fueron sacrificados para cubrir la vergüenza de la primera pareja, estaban representando el más grande acto de benignidad del Padre, que fue dar a su Hijo unigénito. Puede ser un poco complicado para nosotros imaginar al Padre siendo dulce, siendo amable, siendo gentil, siendo cortés en la vida cotidiana. Quizás yo hace rato que dije, Dios fue y les compró el outfit y no solo les compró el outfit, se los puso a este par de pecadores. Algunos se quedaron así como que, Dios sirviendo, ¿sí? Puede ser complicado para nuestra mente, sí, yo lo sé. Y para eso vino Cristo, para mostrar a Dios. Jesús dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, no hace falta esperar, hacer cosas. No, el que me vio a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, el Padre está aquí. ¿Quieres conocer al Padre? Mira, así en persona, con este cuerpo de muerte, de pecado, si lo vemos caemos muertos y fulminados. Por eso el Señor va a transformar nuestros cuerpos y van a estar capacitados físicamente para ver al Señor cara a cara. Y mientras tanto, el Señor nos envió a Jesucristo. Y queremos conocer al Padre, lo conocemos aquí en su palabra. Dijimos que benignidad y servicio van de la mano, decía al principio en una de las definiciones. Benignidad y servicio van de la mano, acciones. Así que reflexionemos en la benignidad y en el servicio de Cristo. Voy a ver algunos ejemplos en el Evangelio de Marcos, así que acompáñame ahí a Marcos capítulo 6. Y hablar de Jesucristo mostrando al Padre, Jesucristo hecho hombre, mostrando al Padre, ya en sí mismo es un acto de benignidad, es una muestra, un ejemplo de la benignidad de Dios. En Filipenses capítulo 2, pasaje que nosotros conocemos porque vimos una serie aquí de esa porción bíblica, dice la palabra, haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. ¿Te fijas? ¿Qué necesidad tenía el Señor? Ninguna, Él es Dios. Se despojó haciéndose como uno de nosotros, tomando la condición de siervo, y estando en esa condición de siervo, se dio a sí mismo, dio su vida, fue obediente hasta la muerte. Y vemos a Jesús encarnándose ya allí, mostrando la benignidad de Dios. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y el Señor Jesús, estando en la condición de hombre, sin dejar de ser Dios, por supuesto, sin ser un Dios rebajado, como llegan ahí los que te tocan a la puerta y te dicen, no, es que Jesús es como un superángel o es un Dios, pero más chiquito. No. Sin dejar de ser Dios, Él encarnado vino a hacer el bien a los demás, vino a ser benigno con los demás, vino a demostrar de manera palpable todavía más la benignidad del Padre. Y no solo sirvió a los demás, sino que lo hizo también con una buena
actitud. Es decir, se puede servir a alguien o se puede ser benigno con alguien con una actitud equivocada. Por ejemplo, esperando que me reconozcan. ¿Viste? Le di esto y no me lo agradeció. Eso es ser benigno con mala actitud. O ser benigno, pues bueno, ya voy a ser benigno porque el pastor dijo que sea benigno. Eso es ser benigno con una mala actitud. Pero Jesús no. Jesús vino y sirvió y lo hizo con una buena actitud. Veamos, durante sus 3 años de ministerio, Él estuvo bastante ocupado. Dice la palabra que Él se identifica con nosotros en todas las cosas. Así como hombre, Él se identificó con nosotros en todas las cosas, salvo el pecado, por supuesto. Vamos ahí en Marcos 6:30 para que veamos un ejemplo de su benignidad. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Aquí estamos ante los discípulos habiendo sido encomendados por Jesús para ir, predicar, sanar, y después ellos regresan con Jesús. No dijeron, no, pues ya el Señor me dio la autoridad, ahora a mí yo no le rindo cuentas a nadie. No, regresaron con Jesús para darle un reporte de lo que habían hecho. Eso es estar bajo autoridad. Ellos sabían estar bajo autoridad. Dieron un reporte de lo que habían hecho, dieron un reporte de lo que habían enseñado, y Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Por qué? Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Dije que Jesús se identifica con nosotros. ¿Has estado en un tiempo así? En donde estás tan ocupado que ni siquiera tienes tiempo de comer. Tienes tantas cosas que ni siquiera tienes tiempo de comer. Bueno, eso es estar muy ocupado. Y el Señor Jesús estuvo muy ocupado. Aquí lo podemos ver. Pero no haciendo billetes verdes. Estuvo ocupado sirviendo a los demás, predicando, enseñando, sanando a otros. Y allí vemos al Señor bastante ocupado, tanto que no tenía tiempo ni Él ni sus discípulos para comer. Y entonces el Señor dispone un tiempo para que pudieran descansar. El Señor para Él está bien que tomemos descansos cuando estamos permaneciendo en Él, cuando estamos sirviéndole a Él. Es válido, y vemos aquí que ellos pues tenían un descanso merecido para poder por lo menos comer tranquilamente. Y aquí vemos al Señor vestido de humanidad, 100% hombre pero sin pecado, y dispuesto a comer, dispuesto a descansar junto con sus discípulos después de una larga jornada de ministerio. Y es que la vida cristiana, no sé si lo estás viendo, es estar ocupado. O sea, decimos que somos cristianos, amén. Ser cristiano es ser imitador de Cristo. Cristo estaba ocupado, muy ocupado, haciendo la obra de Dios. Así que, mis hermanos, ya habrá tiempo para descansar eternamente, ¿no? Mientras tanto, como decía Pablo, gastémonos para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pues yo sé que yo sé, pero yo estoy dispuesto a gastarme para el Señor. Ya vendrá el tiempo de descanso, aunque hay tiempos válidos de descanso. Y vemos aquí al Señor dispuesto a descansar con sus discípulos. Versículo 32, dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, calmado, sin tanto ruido. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Aquí vemos entonces la oportunidad para comer tranquilamente un sándwich de pescado o lo que fuera. La oportunidad para tomar un descanso, así echarte una pestañita. Y esta oportunidad se esfumó. Y aquí vemos, no solo lo vamos a ver la benignidad, sino también la paciencia de Jesús. No dijo, ¿cómo es posible que lleguen a interrumpirnos? ¿No ven que estamos cansados, estamos ocupados, queremos comer? No. Versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y ahí vemos la benignidad. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Dejó su comida, su descanso, dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Él hizo a un lado este válido y merecido descanso para amablemente enseñar a estas ovejas sin pastor. Yo no me imagino a Jesús diciendo, bueno, pues ya ahora le abran su Biblia que tengo mucha hambre, vámonos. No. Lo vemos ahí, muchas cosas que Él les enseñó. No fue un mensaje corto, fueron muchas cosas como las que veremos el día de hoy. Una y otra vez, los alumnos del Señor, los discípulos, como lo hemos visto, eran imprudentes, eran hasta cabeza dura, pero el Señor amablemente les enseñó. Ahora, algunas veces lo vemos en la Escritura, que fue de forma enérgica esta enseñanza que les dio, pero sin dejar de ser amable. O sea, se puede reprender a alguien, incluso hablarle fuerte, sin faltarle el respeto,
sin hacerlo sentir como que es un bobo, un tonto. Y esto aplica en todas las áreas de nuestra vida. Así lo hizo Jesús. Los reprendió, los enseñó, los exhortó, pero siempre de forma amable y respetuosa. En una ocasión, una mujer con un flujo de sangre se acercó al Señor entre la multitud y le tocó. Ahora, cualquier otro hombre en los tiempos de Jesús se hubiera molestado al saber que era una mujer con flujo de sangre la que le había tocado. ¿Por qué? Porque iba a tener que ese hombre salir de su rutina, incomodarse y limpiarse ceremonialmente, purificarse ceremonialmente. Así que vemos en Marcos 5, si vas conmigo ya a Marcos capítulo 5, es en donde está esta narración, versículo 33. ¿Cómo reaccionó el Señor? Dice Marcos 5:33, entonces la mujer, temiendo y temblando, pues no sabía cuál sería la reacción del Señor, cualquier otro hombre lo hubiera reprendido, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34, y él le dijo, subraya eso, hija, ¿sí percibes la benignidad? ¿Sí percibes este cariño del Señor, esa expresión amable del Señor? Hija, no le dijo, ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué me toca? No, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí vemos al Señor no solo diciendo, bueno, toca el manto ya y vete. No, sino tocó el manto. En el momento en el que ella tocó el manto, virtud salió del Señor y la mujer allí fue sana. Por eso dice el texto, cuando ella dice, supo lo que en ella había sido hecho. O sea, el milagro ya había sido hecho. Ahora fue con el Señor y le dijo, Señor, yo fui la que te toqué. Entonces el Señor le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y lo vemos aquí reaccionando con benignidad, reaccionando con gentileza, con amabilidad. Mis hermanos, al lado de Cristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, cualquier hombre se ve pequeño, ¿sí o no? Cualquier hombre, el más poderoso que tú quieras decir. Sin embargo, el Señor, el Dios Todopoderoso, hecho hombre, trató con benignidad a todos los hombres. Fíjate bien, aún a los más débiles. Por ejemplo, a los niños. Ahí lo vimos con una mujer. Habló con una samaritana. Pero cuando le trajeron a los niños para que los tocara, para que los bendijere, otros los estaban reprendiendo. Quita tu chamaco de aquí, todo mugroso, quítalo. Los quitaban, ¿no? Pero el Señor Jesús más bien reprendió con amabilidad a quienes le impedían que le trajeran a los niños. Y les decía, dejen a los niños que vengan a mí. Y estuvo cerca de ellos, dice la palabra que los tocaba, que los bendecía y les dio un lugar a los niños. Eso es ser benigno, aún con aquellos quienes no te pueden agradecer. No tienen la capacidad de remunerarte ese acto bondadoso. Fue también bondadoso, fue también benigno cuando le trajeron a un sordo que era sordo pero también era tartamudo, y le pidieron al Señor, Señor, pon tu mano para que lo sanes. Y ahí en Marcos capítulo 7, si vas conmigo ahí, ya que estabas cerquita, en el 5, vamos al 7, versículo 33, vemos la reacción del Señor. Le traen a este sordo tartamudo al cual muchos quizás lo ignoraban o no le daban mucha atención, no le daban mucho su lugar, pero vemos cómo el Señor lo trató. Dice en Marcos 7:33, y tomándole aparte de la gente. Aquí podemos ver cómo el Señor no quería que hubiera ninguna distracción entre este sordo tartamudo y el Señor. Él quería que el único sentido que tenía este sordo tartamudo estuviera puesto en él. Jesús quería mirarle a los ojos. El Señor desea una relación personal contigo y conmigo. No a través de los ojos de tu esposa, no a través de los ojos de tu esposo. Él desea tener una relación personal contigo. Y eso fue lo que Él hizo. ¿No te parece ese un acto de gentileza? El Señor fijando sus ojos, apartándolo de la multitud y viendo cara a cara a este sordo tartamudo. Qué importante es ver cara a cara a las personas. Qué importante es, según vemos aquí, mirando a los ojos o mirar a los ojos a las personas. Hagamos eso de nosotros una costumbre, ¿no? Porque a veces no te topas con personas que hablas con ellas y no te ven a los ojos, así como que, entonces le buscas los ojos, ¿no? Y esto, ¿qué pasa, no? Es raro, pueden ser muchas cosas, no voy a entrar en especulaciones, pero tengamos esa costumbre de mirar a los ojos a las personas, así como Jesús nos mira a los ojos. Mirar a los ojos a las personas es un acto de benignidad, de amabilidad, de gentileza. El Señor podría simplemente haber dicho una palabra, porque Él es poderoso.
lo era y lo seguirá siendo. Decir una palabra, le traen el sordo tartamudo, ok, ya está sano, bye, no me quites el tiempo. Pero él le puso atención a este sordo tartamudo. Trató con él a solas, aparte de la multitud, diciéndole, tú eres especial para mí. Tratando con él y comunicándose con él, es lo que dice adelante. Dice que el Señor, viéndole a los ojos, metió los dedos en las orejas de él, mirándole a los ojos. Dice, y escupiendo, tocó su lengua. Dice, y levantando los ojos al cielo, gimió. Todo esto lo está viendo el sordo tartamudo. Y le dijo, éfata, una palabra simple con la cual él pudiera leer sus labios, que quiere decir, sea abierto. Todo esto él lo entendió porque el Señor desea que nosotros entendamos su mensaje. Si tú a lo mejor no sabes mucho de la Biblia, sabes, el Señor desea hoy que tú entiendas esta enseñanza, que tú entiendas lo que Él tiene para hablar a tu vida. Y dice que gimió y dijo, éfata, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Qué acto de benignidad más maravilloso, ¿no? El Señor tratando de hablar o hablando el idioma de este sordo tartamudo. Eso es un acto de benignidad del Señor. Un ejemplo más, capítulo 10 de ahí del Evangelio de Marcos. Y es que Marcos nos da muchas muestras y ejemplos, historias verídicas de la benignidad del Señor. Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud detrás, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí está, sé benigno conmigo. Y muchos le reprendían para que callase. Siempre va a haber personas que quieran impedir que ores, que busques al Señor. Siempre va a haber personas así, que impidan que tus hijos vengan al Señor, situaciones, cosas. Y dice que muchos le reprendían, pero ¿qué hacía? Hay que aprender de él. Y él dice que clamaba mucho más. Mientras más traten de callarme mi clamor al Señor, más voy a clamar al Señor. Y clamaba y decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, ¿te fijas? Ahí están las acciones de benignidad. Venía ocupado, venía con una gran multitud, una agenda que cubrir, porque el Señor estaba ocupado. Se detiene y mandó llamarle, llámenle al gritón este que está ahí. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate. Ahora sí, primero cállate y ahora ten confianza. Bueno, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, escucha esto, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? Jesús, Él es Dios. El que me ha visto a mí, dice el Señor, dijo el Señor, ha visto al Padre. Lo que hizo el Padre con Adán y con Eva, con esos pecadores, aquí lo vemos con este ciego. Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Al Señor le interesa que nosotros mismos nos escuchemos lo que le vamos a pedir. ¿Nos estamos escuchando lo que le pedimos? Señor, quiero esto y luego quiero esto y luego quiero lo otro. Escuchemos nuestras peticiones. El Señor nos sigue preguntando, ¿qué quieres que te haga? No porque Él no lo sepa. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Su Espíritu intercede por nosotros. Y cuando nosotros le pedimos esto, el Espíritu le dice, no le hagas caso, no necesita todo eso, necesita esto. Pero aún así el Señor nos pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, pero añade algo, Marcos, dice, y seguía a Jesús en el camino. Hizo de Jesús su caminar, hizo de Jesús su estilo de vida. Y es que cuando nosotros recibimos la benignidad de Dios en muchas manifestaciones, lo menos que podemos hacer, o la expectativa natural, es en gratitud seguirle. Así, según tú y yo no hayamos recibido nada de Dios, con el simple hecho de respirar, con el simple hecho de haber sido perdonados por nuestros pecados, es suficiente para seguirle en el camino, así como lo hizo este ciego. El mismo Hijo de Dios, por quien fueron creadas todas las cosas y por quien subsisten todas las cosas, dice la palabra que se ciñó y lavó los pies sucios de sus discípulos. Esos pies que caminaban por muchos lugares y estaban sucios, el Señor
tomó un lebrillo y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Pero su más grande acto de benignidad mostrado para nosotros es dar su vida por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo, ¿no? Como podemos ver, la benignidad no es solamente, sé buena persona. La benignidad se manifiesta en acciones acompañadas por una actitud, por un sentir, el sentir de Cristo Jesús. Ahora, hay personas que tienen un temperamento más inclinado hacia la amabilidad o la benignidad. Hemos visto cómo hay una diferencia entre temperamento y carácter. Temperamento es eso que está en nosotros de forma natural, ¿no? Los psicólogos pues los han denominado el colérico, flemático, sanguíneo, etcétera, ¿no? Y algunos tenemos esas cualidades. Hay quienes tienen esa cualidad de ser amables, como que ya están cableados así. Y a lo mejor ni cristianos son, pero son personas amables, son personas corteses, buena onda. Bueno, pero hay otros quienes no. Hay otros que su temperamento es más reservado, más frío, o por no decir grosero, ¿verdad? Indiferente. Bueno, mis hermanos, eso está en el temperamento. Pero un genuino creyente no se rige por su temperamento. Espero eso quede claro en nuestros corazones. No es que así soy yo. Ok, felicidades. Yo también tengo mi así soy yo. Pero mis hermanos, tampoco podemos justificarnos por, bueno, es que esta persona es así de grosera, digo de fría o de no benigna, para ponerlo así, porque es que en su casa no le enseñaron. O sea, en su casa no le enseñaron a decir buenos días. O sea, en su casa no le enseñaron a considerar a los otros. Ok, bueno, pues qué mala onda. O decir, esta persona es así porque está traumada. Es que está traumado porque vivió unas cosas terribles. Bueno, hermanos, todos hemos vivido cosas terribles. Si yo hiciera una lista aquí de, a ver, contemos nuestras penas, saquemos nuestro violín, no acabamos. Y a lo mejor tú pensabas que eras la peor cosa que te había pasado, pero escuchas al otro y mis hermanos, eso no es lo que nos rige a nosotros. Aquellos quienes hemos sido guiados al arrepentimiento por la benignidad de Dios, dice la palabra que ahora somos nuevas criaturas. Es lo que dice la palabra. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué te suena nuevo? Nuevo. Pues lo sacas del paquete y huele nuevo. O sea, nueva criatura es. Y añade Pablo, las cosas viejas pasaron. Tus traumas, cómo te educaron, cómo te mal educaron o cómo no te educaron. Todo eso, dice la palabra, que todas esas cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios, mis hermanos, vive en nosotros. Padre, Hijo, Espíritu Santo viven en nosotros. Y nuestro temperamento, sea cual sea, colérico, sanguíneo, flemático, el que sea, ese temperamento ha quedado sujeto al carácter de Cristo en nosotros. Ya no hay, es que yo así soy, yo soy muy callado. Ok, felicidades. Bueno, pero ¿vive Cristo en ti o no? Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mis traumas, mis malas educaciones, mi así soy yo, quedó crucificado. Y dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Se nota la diferencia? Así que dejémonos es que así soy yo, mi temperamento, es que ¿vive Cristo en ti o no? Esa es la pregunta, ¿no? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo con mis traumas, lo vivo con mis experiencias pasadas. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fidelidad de Jesucristo, el cual me amó así, con mi temperamento. El Señor me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es que no se percibe a un creyente que no sea benigno, que es el tema, ¿no? Benignidad. No se percibe a un creyente que no sea benigno, que no sea amable, que no sea gentil, que no sea cortés. Mira, si no es benigno, existen dos posibilidades. Una, que en realidad Cristo no viva en él. No importa si va a la iglesia, si tiene 30 años yendo a la iglesia, o incluso si es diácono, o si se sabe de memoria versículos. No. Si no es benigno, tal vez Cristo no viva en él en realidad, o tal vez sí haya nacido de nuevo, Cristo sí vive en él, pero él no esté viviendo a Cristo, sino en la carne. Me gustó la frase que citó el pastor Ángel de La Paz cuando estuvo con nosotros en un miércoles. Él dijo esto, si el evangelio no le ha transformado, entonces el evangelio no le ha llegado.
O sea, si tú estás, no, pues es que así soy yo, ok, entonces el evangelio no te ha llegado, porque pues, sigues igual, y así eres tú, y sabes que estás mal. Yo sé que estoy mal, pero así soy yo. Bueno, el evangelio no te ha llegado, porque hermanos, el evangelio, dice Pablo en Romanos 1:21, es poder de Dios. ¿A qué te suena esa palabra poder? Dunamis, dinamita, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio salva y transforma a aquel quien ha sido impactado por el evangelio. No puede alguien seguir igual y decir que fue transformado por el evangelio, es ilógico. Vamos a ver situaciones cotidianas en las que el fruto del Espíritu, llamado benignidad aquí, se ve en nosotros los creyentes. Mira, voy a empezar por las personas más cercanas. Estamos hablando del fruto del Espíritu. Si tú plantas un árbol en el backyard de tu casa de mango y empiezan a salir los mangos, ¿quién es el primero que disfruta de ese mango, de ese fruto? Los que viven en la casa, ¿no? Salen, así, está fresquito, pues te pones una chamarrita y sales, cortas tu manguito, ¿no? Después ya lo compartes con el compadre, el vecino, los mandas a donde quieras, ¿no? Pero aquellos quienes somos hijos de Dios, tenemos el fruto del Espíritu en nosotros, y quienes disfrutan primeramente este fruto del Espíritu en nosotros, pues son las personas más cercanas, me refiero a la familia. Hablemos del matrimonio. ¿Están aquí los esposos? ¿Sí vinieron los esposos? Sí, eso. La pregunta para ti es, esposo, y para mí también, yo también soy esposo, ¿tratamos con amabilidad, con gentileza, con cortesía a nuestra esposa? ¿Somos benignos con ellas? ¿Te diriges a ella con dulzura? ¿Le dices, mi amor, mi vida, mi cielo? ¿O le dices, vieja, ya llegué? Sí, hay quienes así les llaman, ¿no? El otro día me dice alguien, es que tengo problemas con mi vieja. Y vio mi cara, ¿no? Bueno, con mi vieja naturaleza, ¿no? Como que le quiso arreglar. Sí, tienes bastantes, ¿no? Hay quienes incluso le llaman a su esposa bruja, le llaman sonsa, tonta, bruta, hermanos, y se dicen cristianos. Conozco personas así. Esposo, ¿tratas con benignidad a tu esposa, escuchándola atentamente? Sabemos cómo el Señor con aquel ciego, ¿no? Le dijo, ¿qué quieres que te haga? Estaba esperando escuchar la respuesta de él. Nosotros escuchamos atentamente a nuestra esposa cuando tiene esas 450,000 millones de palabras por minuto que decirnos. Escuchar atentamente, ¿no? Hay veces que quedamos pasmados con su expresión y ni siquiera alcanzamos a contestar, ¿no? Bueno, eso es benignidad, ¿no? El escucharles atentamente. Le abres la puerta del coche, que tal, eso ya es nivel 2.0, ¿no? Le abres la puerta del coche para que suba. No cuando vas arriba y le abres para que se baje, ¿no? No, para que suba. El auto detenido, no les quiero dar ideas, ¿no? Detenido el auto, le abres la puerta del coche para que suba y luego ya subes tú. El otro día lo hice y se me quedó viendo una persona. Bueno, yo normalmente lo hago, ¿no? Y no estoy levantándome el cuello ni nada, ¿no? Pero el otro día lo hice y se me quedó mirando una persona así. Como que, ¿y esto qué, no? ¿De qué planeta salió este tipo, no? Ahora hablo a las esposas. Esposas, cuando has estado todo el día llena de trabajo, llena de limpieza y cosas que hacer y esto y aquello, y obviamente se reconoce, ¿no? Ese gran trabajo que hacen, y llega tu esposo del trabajo cansado, ¿qué haces? ¿Lo atiendes con gentileza o le dices, ahí está la cena, sírvete, yo soy muy cansada? Todo esto, mis hermanos, todo este tipo de actitudes negativas con faltas de benignidad entre la pareja son ejemplos para nuestros hijos. O sea, les estamos enseñando a nuestros hijos. Mira, el ejemplo de benignidad, ellos no lo van a tomar del mundo, ni de los videojuegos, no, lo van a tomar de la casa. Como te vean a ti, varón, hablándole a tu esposa, así le van a hablar a tu esposa. Como te vean, esposa, hablándole a tu esposo, así le van a hablar a tu esposo. Y así le van a hablar con su pareja cuando crezcan, porque es el modelo que tienen. Y esta es nuestra oportunidad de modelar benignidad en ellos para que puedan salir y relacionarse. Como padres, tenemos nosotros la responsabilidad de ser benignos con nuestros hijos. O sea, a veces hablan y, ay, no me molestes, ¿no? No, ser benignos. Vemos cómo el Señor, dejen a los niños venir a mí, y los bendecía, orar por ellos. Vemos al Señor cómo escuchaba atentamente a las personas, cómo trataba de comunicarse. Por eso puse deliberadamente este ejemplo de este ciego tartamudo.
lo vio a los ojos, era la única manera en la que él podía entenderle y se aseguró, aparte de la gente, de que pudiera verle. Y qué importante es que nosotros nos acerquemos a nuestros hijos, que oremos por ellos en la mañana antes de ir a la escuela, al despertar, antes de dormir, que nos acerquemos a ellos mirándolos a los ojos, que tratemos de entender su idioma. Aplica esto en nuestro tiempo, ¿no? Y en este lugar. Nuestros hijos que hablan otro idioma. Mira, si tú hablas español, no hablas inglés, y tu hijo habla inglés y no habla español, tenemos, Houston, we have a problem, pero así. ¿Cuál comunicación? ¿Te fijas? O sea, ya sea que tú aprendas inglés o que tú le enseñes español a tu hijo, pero tiene que haber comunicación. Eso es ser padre. Ser padre no nada más es ten el iPad, ten esto, ten aquello, ¿qué más quieres? Esto. No, es comunicarnos. Eso es lo que hace Dios con nosotros, es lo que hizo Jesús con nosotros. Y poder comunicarnos con ellos, hablar su idioma o enseñarles a hablar nuestro idioma. Ahora, a los hijos, si tú eres cristiano y tus padres no te ponen atención, etcétera, bueno, la palabra sigue diciendo que los tratemos con amabilidad, o sea, que los honremos, que los tratemos con amabilidad, que les hablemos con cortesía, que les hablemos con gentileza, que los veamos a los ojos. Cuando te hablan tus papás, oye hijo, esto, ¿qué es eso, no? O sea, no, ve a los ojos a tu papá y dile sí papá o no papá, sí, o sea, comunícate con él. Ya no estamos hablando de como en aquellos tiempos, ¿no? De que, bésale la mano, no, nomás dile que sí, velo a los ojos y ya, ¿no? O sea, eso es ser amable. Ahora, para aquellos quienes están en una familia en donde hay hermanos, tienes hermanos, hermanas, bueno, si eres cristiano, ellos son los primeros que deben de disfrutar del fruto del Espíritu en tu vida, de este fruto que vemos aquí manifestado en benignidad. Ellos son los primeros. Tu hermano, quien a veces te fastidia, ¿no? Claro, porque pasas mucho tiempo con él, o tu hermana, etcétera. Bueno, allí es una oportunidad para aplicar Efesios 4:3. ¿Qué dice Efesios 4:32, perdón? Dice, antes, sed benignos unos con otros. O sea, es una carretera de dos vías. Eres benigno y también son benignos contigo, unos con otros, misericordiosos, ahí está la misericordia, la benignidad de Dios, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Otro escenario en el que se manifiesta el fruto del Espíritu, que es benignidad, que se manifiesta de parte nuestra, es en la iglesia. Una es en la familia, luego en la iglesia. Y es que parece increíble, pero hay cristianos que son todo, o sea, son teólogos, saben esto, aquello, profetizan, hablan en lengua, saben de teología, pero no son amables con sus hermanos. O sea, y es que mis hermanos, por eso hablé primero de la familia, porque todo comienza en casa. Si alguien no es capaz de ser benigno con su propio cónyuge, o sea, con quien delante de Dios, Dios como testigo le dijiste, lo voy a cuidar, lo voy a respetar, lo voy a amar, y todavía le añadiste más votos y cosas, ¿no? Si no es capaz de ser benigno con esa persona, ¿qué nos podemos esperar los hermanos, no? A veces una persona hace tiempo me dijo, oye, ¿viste cómo te habló esa persona? Sí, le digo, ¿pero no ves cómo le habla a su esposo? O sea, de menso no lo baja. ¿Qué me puedo esperar yo? Nada, o sea, todo bien. Es que todo comienza en casa. Aquel quien no es capaz de tratar con respeto y gentileza a sus propios padres, ¿qué nos podemos esperar los demás? Y así pudiera seguir hablando de la familia. Y hablando de la iglesia, estoy hablando de cosas que comienzan desde algo tan simple como el saludo. Sí, mis hermanos, el saludo. La palabra tendrá algo que decir acerca del saludo en la iglesia local, ¿no? O sea, porque tenemos esa mentalidad de no, yo llego y salgo. Pero ¿acaso la palabra tendrá algo que decir? Bueno, ve a Romanos 16:16. Te lo voy a leer en una versión parafraseada, Romanos 16:16. Nueva traducción viviente, más bien es una traducción más textual. Dice así, salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Mira, voy a dejarlo del beso santo y por un ladito, ¿no? Vamos a dejarlo ahí por un ladito. Pero dice, salúdense unos a otros. Salúdense no es una sugerencia, ¿te fijas?
Es una expectativa, un mandamiento, una expectativa de parte de Dios. No dice, miren, si son tímidos, absténganse de saludar, porque así eres tú, ¿verdad? O sea, así es tu temperamento, entonces tú todo bien. Si un día te sientes bien, desayunaste bien, andas de buenas, entonces sí. No, dice, salúdense. Pero luego dice, unos a otros. ¿De qué nos habla esto? Carretera de dos vías. O sea, no dice, quédate ahí esperando a que te saluden. Y si nadie te saluda, pues tú no saludes a nadie. Y todavía salte de la iglesia diciendo, no, hombre, son unos quién sabe qué, ni me saludaron. No, dice, y eso es para ti también. Romanos 16 es también para los creyentes, o sea, para todos, y los que llegan de visita a una casa, a una iglesia, etcétera. Dice, salúdense unos a otros. ¿Esperas a que te saluden? ¿No te saludan? Vas y saludas. Y mira, nadie se ha muerto de eso. Al contrario, ¿no? Nos bendice. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Y es que hay algunos cristianos que pretenden ser benignos, pero así como el tumor benigno. Por eso puse el ejemplo del tumor benigno al principio. O sea, no hacen daño, pero tampoco aportan nada bueno. Nomás están ahí. Nomás. Mi querido tumor benigno, ahí para. Entra, sale, no aporta nada. Y es que venir a la iglesia y no hablar con nadie, o hablar solo con un grupito, nomás, con este sí hablo, todos los demás no. Eso, mis hermanos, no es del Espíritu, eso es de la carne. Es lo que estamos viendo, ¿no? Y esto incluye también la consideración para con aquellos quienes sirven dentro de la iglesia local. Si estoy hablando aquí, y por favor, lo voy a tratar de decir con toda la benignidad posible, ¿sí? O sea, yo no estoy aquí hablándole a la pared, o usted no vino tampoco a escuchar cómo le hablo yo a otros. Yo le estoy hablando a usted. Lo dice por mí, pastor. Sí, claro, pues para eso vino, ¿no? Vino para escuchar cómo el Señor nos habla, ¿no? Y como dije, esto incluye la consideración para con aquellos quienes sirven. Y me refiero a ujieres, maestros de niños, quienes limpian. O sea, los ujieres tienen esta función de darle la bienvenida, de acomodarlo. Y ser benigno también nosotros como visitantes o como congregantes es pues hacerles la vida sencilla. Siéntese acá, hermano. Claro, o sea, aquí me siento. No es, no, mi silla está allá, hermano, pero no, yo me siento donde quiera. Eso te lo paso de un incrédulo, ¿no? Que llega de visita y ya sabe, no, pues siéntese donde quiera, ¿no? No hay problema, todo bien, bienvenido, y con una sonrisa y buena actitud, ¿no? Estoy hablando también hacia ser considerados con los maestros de nuestros niños, los cuales se esfuerzan por preparar enseñanzas, se esfuerzan por estar ahí hincados enseñándoles a nuestros niños y hacen un gran esfuerzo. Bueno, facilitémosles el trabajo, ser considerados. Si nos envían un mensaje en un grupo o personal, por lo menos un gracias, lo recibí. O a veces, otra vez está, o ¿por qué no hay esto y por qué no hay el otro? Sino más bien cooperar y decir gracias. Ellos con todo el amor lo hacen por sus hijos y por ustedes, para que ustedes tengan herramientas con qué ministrar a sus propios hijos. Y eso es un apoyo maravilloso. Bueno, seamos benignos, considerados con ellos, también con quienes limpian, por ejemplo. O sea, poder levantarnos, es bonito llegar a un lugar limpio, ordenado. O sea, aquí se limpia y luego los de la misma congregación se encargan de limpiar, de dejar todo bien bonito, lo mejor posible. Es bonito llegar a un lugar limpio, pero también si nos levantamos de ahí, pues no dejar ahí el papel del chicle o el agua. Eso es ser considerado, ser benigno. No, pues a eso. Que ellos para eso están aquí sirviendo, ¿no? Hay que lo limpien ellos. No. Ahora, también nosotros quienes servimos en la iglesia, en cualquier servicio, también de nosotros se espera que seamos benignos, que seamos corteses, que seamos amables. No pensemos, no, es que eso de ser cortés y amable, eso lo sugieres. Yo acá hago eso y que nadie se me acerque, ¿no? No. De todos. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24. Aquí Pablo le habla a Timoteo, un pastor joven, y está hablando de las expectativas, requisitos de los diáconos, de los pastores, pero aquí hay una palabra que dice siervo, el siervo del Señor. Todos los creyentes somos siervos del Señor, somos siervos de la justicia, según la palabra. ¿Y qué se espera entonces del siervo del Señor? Dice 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, argüendero, problemático, como bochinchero, dicen por allá en el Caribe, ¿no? Sino como amable. ¿Para con quiénes? Para con los que le caen bien,
para los que son de su mismo país, para los que son los ricos de la iglesia. No, dice, debe ser amable para con todos, apto para enseñar. No es que yo no soy bueno para enseñar. Bueno, pues aprende. Es lo que dice la palabra, ¿no? Apto habla de aptitud, ¿sí? Y una aptitud se va adquiriendo. Aquí un servidor no nació enseñando, quizá mis padres. Yo no era bueno para enseñar. Primeros alumnos que yo tuve de música les pegaba sus zapes, ¿no? Todavía no era creyente. Pero después vamos siendo capacitados por el Señor, vamos adquiriendo aptitudes para poder enseñar. Y dice sufrido, ¿por qué? Porque pues luego enseñas y no aprenden. Y vuelves a enseñar y no aprenden. Y vuelves a enseñar y no aprenden. Y llevamos 4 años con la congregación y a veces uno ve personas que dices, uy, esta persona está congelada, ahí se quedó. Desde el día 1 que llegó, igual. Está como los autos, ¿no? Que no arrancan, ¿no? Nomás nunca arrancaron. 4 años lleva ahí. Y sí, pastor, yo sé que estoy mal. Ok. Bueno, se requiere de ser paciente y ser sufrido y enseñar sin ser problemático y hacerlo amable para con todos. Ok, hermano, todavía no arrancas. Listo, échale ganas. Cuando quieras arrancar, aquí estamos. Cada domingo, aquí en la congregación nos visitan personas nuevas. Eso es una bendición. Gloria a Dios. Bienvenidos, por cierto. La pregunta es no para las personas nuevas. La pregunta es para nosotros, como congregación. ¿Tú crees que puedan decir de nosotros como iglesia, o sea, de ti como miembro de esta iglesia, ¿tú crees que puedan decir de nosotros que somos una iglesia formada por creyentes llenos del Espíritu, que son amables, que son gentiles, que son corteses, que son dulces? ¿Tú crees que eso podrían decir de nosotros? Si tú eres miembro de esta iglesia, mis hermanos, no es buena idea decir, es que allá en esa iglesia no hay amor, porque si tú eres miembro de esta iglesia estás diciendo que tú mismo no tienes amor, que tú mismo no eres gentil, que tú mismo no eres cortés. Leí a un comentarista que escribió esto, dice, más personas se quedan en una iglesia por la amabilidad de los miembros que por su teología. No debería ser así, pero es una realidad. Más personas se quedan en una iglesia por la amabilidad de los miembros que por su teología. Hay un principio de un libro muy bueno que dice esto, la iglesia no es un club, pero no debería ser menos que eso. Es verdad, o sea, en un club todos se conocen, todos se caen bien. Pues sí, no es un club, pero no debería ser menos que eso. En una ocasión, una persona dejó de venir, la dejamos de ver hace tiempo, y en el principio de la iglesia le dijimos, oye, ¿qué onda? ¿Dónde has andado? No, estoy con los testigos de Jehová. Y hicimos la misma cara que varios de aquí. Y alguien que conocía, ¿no? ¿Y qué haces ahí? No, pues es que ahí me tratan como hermano. Llego y me abrazan, me tratan como parte de la familia, a mí, a mis hijos. Y quedé en shock por los dos lados, ¿no? En una, ¿cómo es posible que esté allí? Pero por otra dije, ¿acaso los testigos de Jehová son más amables que nosotros? O sea, ¿acaso se está viendo más benignidad en los testigos de Jehová que en nosotros? Y la verdad sí me dio vergüenza. Vergüenza, y la comparto con usted también. Ahí le va. Cuando mis padres se convirtieron, cuando yo era niño, pues sería un largo testimonio, pero se convirtieron porque llegó una persona a predicar en casa de mi abuela. Y ahí en la casa de mi abuelita teníamos reuniones de oración y predicaban la palabra. Y después mis papás llegaron a la decisión de congregarse en una iglesia. Pues vamos a buscar una iglesia. Se fueron al directorio, no había Google en ese tiempo, fueron al directorio y vieron iglesias cristianas y tal. Y visitamos 3 iglesias en aquel tiempo para ya quedarnos y congregarnos allí. No voy a hablar de las experiencias negativas, voy a enfocarme en lo positivo. En una de esas iglesias, donde nosotros nos quedamos, en donde mis padres se discipularon, estudiaron el instituto bíblico y se desarrollaron, en esa iglesia después preguntamos a mis padres, ¿por qué nos quedamos ahí? Y la respuesta fue, porque desde que llegamos nos atendieron con una sonrisa, con un abrazo, ven, pásale, nos pidieron el número, luego nos llamaron y ahí nos quedamos. Más personas se quedan en una iglesia por la amabilidad de los miembros, no nada más de los sugieres, de los miembros, que por su teología. Sí, mis papás no sabían mucho. Oye, ¿aquí qué son? ¿Supralapsarianos o infralapsarianos? ¿Y eso con qué se come, no? Hay pastilla para eso, yo creo, hermano, ¿no? Esos 2 ámbitos, familia e iglesia, son cruciales para medir la cantidad
y la calidad del fruto que estamos dando. Es cantidad y calidad. ¿Por qué? Porque también estamos en una sociedad. O sea, nos desenvolvemos dentro de la familia, nos desenvolvemos dentro de la iglesia, pero también nos desenvolvemos en una sociedad que está llena de incrédulos, personas que no son benignas, muchas de ellas, la mayoría, personas que son hostiles incluso, y más si saben que somos creyentes. Sin embargo, el Señor nos llama en su palabra, en Filipenses 4:5, a que seamos benignos también con esos quienes no conocen a Cristo, con esos quienes son hostiles para con nosotros. Filipenses 4:5, hablándole a cristianos la palabra, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. No dice nomás de los de su familia, de los de su iglesia, no, de todos los hombres. Y nos recuerda la promesa: el Señor está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, en el trabajo. Si en nuestro trabajo saben que somos cristianos, porque nos hemos encargado de ponerle un sticker ahí en el carro: Jehová es mi pastor, ¿no? Así, grandote. Y porque llevamos nuestra Biblia al trabajo, porque oímos predicaciones. Y bueno, si ellos saben que somos cristianos, ¿qué crees? Esperan de nosotros, no que volemos, no que saltemos 10 metros, no. Esperan de nosotros que seamos benignos, así como Cristo. O sea, ellos entienden, Cristo fue benigno, Cristo vino a hacer el bien, Él es cristiano, a ver, que se vea. Esperan que seamos benignos con todos y están viendo nuestra reacción cuando estamos interactuando con esos compañeros de trabajo que, pues, benignos nada son, ¿no? Que son difíciles de tratar. Bueno, vivir así, vivir siendo benignos con ellos, es dar evidencia de que somos hijos de Dios. O sea, no es para que nos entreguen un reconocimiento, ¿no? El cristiano benigno, ¿no? Sino es dar evidencia de que somos hijos de Dios. Fíjate lo que dice Lucas 6:35. Lucas capítulo 6, versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos. Y no nada más, ay, sí lo amo mucho, no. Demuéstralo con acciones. ¿Cómo? Haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. En el paralelo de Lucas 6:35, en Mateo 5:45, el Señor nos dice cómo se muestra la benignidad suya para con los ingratos y con los malos. ¿Cómo muestra Dios su benignidad con los ingratos, con los malos? Dice Mateo 5:45, hace salir su sol sobre malos y buenos. Hace llover sobre justos e injustos. Allí podemos ver, mis hermanos, cómo damos evidencia de que somos hijos de Dios. No demostramos que somos hijos de Dios por cuánto sabemos de teología, por cuántos libros hemos leído, por cuántas predicaciones escuchamos al día. Damos evidencia de que somos hijos de Dios por nuestras obras, por nuestras acciones. El reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Mucho bla, bla, bla y nada de poder. No, consiste en poder, en acciones, en cosas que se ven. En Juan 8:44 Jesús les dijo a unos judíos que querían matar al Señor y decían: no, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, demostramos de quién somos hijos por nuestras acciones y por nuestros deseos. Ahora, no solo en el trabajo tenemos la oportunidad de manifestar benignidad, sino también, por ejemplo, con nuestros vecinos. Todos tenemos vecinos, ¿no? Si vives en una esquina, pues tienes menos vecinos. Pero todos tenemos vecinos. ¿Cómo somos con ellos? Porque el mismo bumper sticker que anda en el trabajo llega a la casa y se estaciona, ¿no? Y se oyen las alabanzas afuera, espero. Y saben que somos cristianos. Bueno, ¿somos amables con nuestros vecinos? ¿Los saludamos a los vecinos? Hay vecinos que de verlos te caen mal, la verdad, ¿no? O sea, así siendo bien honestos, ¿no? Y luego te voltean la cara y dices: pues yo lo voy a saludar. Pero mis hermanos, se espera de nosotros eso. Mi esposa me ha enseñado en eso. ¿Sabes qué? El vecino. Y luego aquí tenemos un grupo del neighborhood de Facebook, y ahí saben que soy pastor. Y yo, sí, cierto, pero sobre todo saben que soy hijo de Dios, ¿no? Y el poder ser amables con ellos, saludarlos. Bueno, hay unos vecinos que son maravillosos, son súper buena onda. El viernes estábamos ahí en casa
y llegan y tocan a mi puerta y abro la puerta y era mi vecina, una vecina como a 3 casas. Y nos dice, ¿qué creen? Tengo una batería que quiero regalarles aquí al muchacho porque lo oigo con los tamborazos. Y vengan a verla, ¿no? Y nos llevó al garage y tenía una batería así como esta, así electrónica, toda ahí nuevecita, padrísima, funcionando todo bien. Y dice, llévensela. Y dije, ¿cuánto le debo? ¿Qué? No, se la regalo para que practique el muchacho. Yo creo que era para que se ponga audífonos y ya no esté con tamborazos, ¿no? Qué bueno. Es una maravilla, una bendición tener vecinos así, bien, bien lindos. Pero hay otros que no lo son. Tengo otro vecino que todas las mañanas pasa con su perrito y su perrito allí nos deja sus recuerditos, ¿no? Y nos quedábamos viendo mi esposa y yo, ahorita lo va a recoger. No, ahí lo deja. Y luego pues mandaron poner un anuncio que dice ahí, limpia lo de tu perrito. No. Bueno, mis hermanos, la palabra nos manda a ser benignos con ellos y a igual saludarlos, igual a tratarlos bien. ¿Y por qué no vas a limpiar ahí? Todavía no llego a ese nivel, ¿no? Todavía limpiar ahí los recuerditos. El espíritu que habita en nosotros es el espíritu de Dios, el cual es benigno con los justos, con los injustos, con los ingratos, con los malos, con los que dejan ahí recuerditos, con todos. Dar testimonio de ser cristiano, mis hermanos, no se limita a salir con una Biblia bajo el brazo cada día de reunión. Tiene que ver con cómo vivimos. Obviamente esto va incluido, ¿no? Pero tiene que ver con cómo vivimos. Tampoco se limita a no beber, no fumar, no escuchar música a todo volumen, sino en la manera en la que tratamos a otros. Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, estoy hablando de incrédulos, van a decir, hey, esta persona es cristiana. ¿Por qué? Porque trata bien a los que lo tratan mal. Porque vive como Cristo, se parece a Cristo. Aunque no entiendan mucho de teología, saben reconocer y diferenciar estas cosas. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sepan todos cuánta teología saben, para que sepan todos cuánta sana doctrina conocen, para que sepan todos que ustedes saben que están malos de esta doctrina, los de la otra doctrina, no, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La pregunta es, ¿están los de nuestro alrededor viendo el carácter de Cristo en nosotros? Y como todos los elementos del fruto del Espíritu, no son cosas en las que podemos echarle más ganas. O sea, nuevamente, y lo digo en cada enseñanza y lo voy a seguir diciendo, no estoy hablando de, pues ya dijo el pastor, ahora le voy a tener que echar más ganas en abrirle la puerta del coche a mi esposa cuando esté parado. No. O sea, ahora le voy a echar más ganas para ser más paciente. No, mis hermanos, si no estoy siendo paciente es porque no estoy permaneciendo en Cristo. Porque como vimos, no es algo que fluya de nosotros. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, eso es en mi carne, no mora el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. En mí no está. Porque el querer el bien está en mí, eso sí, pero no el hacerlo. En nosotros mismos somos miserables para manifestar la benignidad de Dios. Y disculpa que te lo diga así, pero así dice la palabra. Pablo, después de decir, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque queriendo hacer el bien, hago el mal, dice Pablo en Romanos 7:24, miserable de mí. No dice, qué campeón soy, no, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién lo hará? Cristo. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que hubo alguien quien ya nos libró de nosotros mismos, ya nos libró de nuestro peor enemigo. Mi peor enemigo no es el diablo. Mi peor enemigo no es el mundo, no es el anticristo. Mi peor enemigo es ese viejo David que está aquí. Ese es mi peor enemigo. El David que tiene su temperamento. El David que aprendió por las circunstancias. El David que aprendió de aquí y de allá o que no aprendió de aquí y de allá. Ese es mi peor enemigo. Pero Cristo nos libró de nosotros mismos. Dice el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Esa es la buena noticia. Él nos libró de nosotros mismos. Y el llamado entonces es no a echarle más ganas, sino a permanecer en Cristo. ¿Qué significa esto? A una comunión con Él, más profunda con Él. ¿Dónde está el límite para tener comunión con Dios? No hay límite. No terminaríamos de conocerle. No vamos a terminar de conocerle. Cuando le veamos cara a cara, entonces, pues ya
vamos a conocer cómo fuimos conocidos, como dice la palabra. Ahí entonces es cuando ya no va a haber necesidad de la comunión con Él en la oración, etcétera, de la palabra, de congregarnos. Vamos a estar cara a cara delante de Él. Así que, mis hermanos, no podemos darnos el lujo, y entiendas esa palabra entre comillas, de separarnos de Él. Conozco personas que tienen un desastre en su vida y luego ves su comunión con Dios y dices, ahí está, eso le explica todo. Puedo orar por ti, pero si no decides tener una comunión con el Señor más profunda, o por lo menos empezar a tener comunión con Él, pues nomás no va a fluir. La vida y la vida en abundancia fluyen de Él. Así que Dios nos deja a nosotros, por ejemplo, los creyentes, con un desafío, porque siempre que somos expuestos a la palabra hemos de estar abiertos a que el Señor nos desafíe. Ok, Señor, ¿en qué me estás desafiando? Y puede ser el desafío para ti, para mí, que saliendo de aquí pidamos perdón a aquellos con quienes no hemos sido benignos, empezando por los de nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, empezar a poner en práctica todo esto. Y finalmente, te invito a que te pongas de pie. Hago un llamado para quienes no se han arrepentido de sus pecados, ya sea que estén aquí o que nos estén viendo, que nos estén escuchando, ya sea que sea en vivo o después. Dios ha mostrado su benignidad con ese propósito, con el propósito de que seas guiado al arrepentimiento. Escucha lo que dijo el apóstol Pablo a los romanos, en Romanos 5:7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No tienes que esperar a ser mejor persona o a portarte un poquito mejor para venir a Cristo. Aquí lo estamos viendo. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, es decir, viviendo todavía en pecado, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió en un tiempo en que la humanidad era un poquito menos mala. El pecado siempre ha sido pecado. Y allí Cristo vino y murió por nosotros. Y ahora mismo Él te recuerda y te dice, así como estás, Él te recuerda que murió por ti, murió por tus pecados. Pero te recuerda que es necesario que te arrepientas, que reconozcas ese pecado que es el que lleva al hombre al infierno. El pecado que lleva al hombre al infierno no es que toma, que fuma, que bebe. El pecado que lleva al hombre al infierno se llama incredulidad. Incredulidad en el Hijo de Dios, el cual hoy se ha manifestado a través de su palabra. Y hoy el Señor te extiende esta invitación y te dice, arrepiéntete. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu en nosotros. Gracias, Señor, porque, como leemos aquí, siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros. Gracias porque no esperaste a que hiciéramos algún mérito para entonces salvarnos. Gracias, Señor, porque mientras que estaban esos hombres allí, siendo testigos de tu muerte y gritando, crucifíquenle, tú, Señor, estabas pensando en nosotros, estabas otorgando perdón y manifestando tu benignidad. Tú moriste por nuestros pecados y tú deseas hacer morada en el corazón de aquellos quienes se arrepienten. Él desea venir y morar en tu corazón para que entonces estés capacitado para hacer su voluntad, para llevar su yugo y su carga y vivir a Cristo siendo benigno. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra hace sabio al sencillo. Gracias porque en tu palabra podemos ver nuestra carnalidad y desde allí podemos clamar a ti y decir gracias, Dios, por Jesucristo, quien se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos, quienes con sinceridad vienen delante de ti, se ponen a cuentas contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.